Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Arteta Huelvas. El día de hoy vengo a sustentar el taller número 11, el cual consiste y abarca la clase abstracta en Java. Primeramente vamos a comenzar con los ejercicios propuestos. Vamos al ejercicio número 1, el cual nos dice de que definamos una clase abstracta llamada figura con un método abstracto calcular área. Luego de eso debemos crear dos clases derivadas con los nombres círculo y rectángulo que tiendan figuras y proporcionen sus propias implementaciones de calcular área. Y por último tenemos que definir un método llamado mostrar área en figura y utilizar calcular área para mostrar el área. Entonces vamos al código. Primeramente nos dice de que debemos crear una clase abstracta llamada figura. Aquí la tenemos y declaramos los dos métodos abstractos, definiendo así una base común para las clases derivadas. Entonces aquí estaríamos declarando calcular área como abstracta y mostrar área como abstracta. Entonces nos dice de que debemos crear dos clases derivadas. En este caso sería círculo y sería rectángulo. Podemos ver acá que en círculo nosotros estaríamos heredando de los métodos de figura. En este caso aquí en círculo yo declaré estos atributos, el valor de pi, eh, y declaré también radio cuadrado y área. Más que todo es para poder calcular el área de un círculo, que este sería como que la fórmula general. Entonces aquí estaríamos declarando el constructor de círculo, el cual recibe el radio cuadrado y aquí se le asignaría el valor. Luego tendríamos acá la sobreescritura del método que viene de figura. En este caso sería calcular área. Y aquí lo que tendríamos básicamente sería la fórmula para calcular el área del círculo. En este caso utilizaremos mat.pow. Dis radio cuadrado elevado a la 2 sería como que la fórmula para elevar el radio al cuadrado. Y luego tenemos el área como tal, que en este caso sería pi por el radio elevado. Y ese valor lo guardaríamos nosotros en la variable o en el atributo área. Y ese atributo área lo mostraríamos acá en el otro método, el cual es heredado por parte del padre a círculo. Acá estaríamos nosotros mostrando el área como tal en la consola. Por otro lado también tenemos el rectángulo, igualmente este hereda de figura todo su método. Y en el rectángulo la fórmula para calcular su área es diferente. Acá estaríamos nosotros declarando base, altura, área. Aquí tenemos el constructor. ¿Sí? Tenemos el constructor. Este constructor recibe la base y la altura. Y guardamos esos valores aquí en estos atributos. Luego tendríamos acá el método heredado por parte del padre. En este caso calcular área. Y para calcular el área de un rectángulo sería básicamente base por altura. Entonces el resultado de esto lo estaríamos guardando en área. Y esto lo estaríamos, el área la estaríamos mostrando en el método mostrar área, como lo podemos ver aquí. Entonces ahora procedemos a instanciar la figura. Vamos aquí a buscar aquí está la clase main que nos ejecuta todo para ver si todo está bien. Aquí primeramente instanciamos el círculo, le pasamos la raíz cuadrada que queremos elevar para calcular su área. Acá hacemos el llamado del método calcular área y el método para mostrarlo. Igualmente acá en el rectángulo le estaremos pasando la base y la altura. Recordemos que la fórmula indica de que para hallar el área de un rectángulo tenemos que multiplicar base por altura. Igualmente acá tenemos, hacemos el llamado de calcular área y mostrar área.
Entonces procederemos a ejecutar esto y acá en consola podemos ver que tenemos tanto el área del círculo, que sería este valor que está aquí, y el área de rectángulo, que sería este valor que está aquí. Ejercicio número 2 nos dice de que definamos una clase abstracta llamada empleado con un método abstracto calcular salario. Creemos dos clases derivadas, una llamada gerente y el otro vendedor, que extienden empleado y proporcionen sus propias implementaciones de calcular salario. Y finalmente tenemos que definir un método, mostrar detalles en empleado y utilizar calcular salario para mostrar los detalles del empleado. Entonces vamos acá al código. Primeramente nos dice de que debemos crear una clase abstracta llamada empleado. En este caso aquí la tenemos. Acá yo me tomé la libertad de agregar unos atributos extra. En este caso sería nombre y año trabajado. Acá tendríamos el constructor, el cual recibe nombre y año trabajado. Y finalmente acá tendríamos los dos métodos que nos solicitan en el ejercicio, los cuales son calcular salario y mostrar detalle. Entonces aquí estaríamos declarando los métodos base que utilizarían las clases derivadas. Entonces también nos dice de que debemos crear una clase derivada llamada gerente y otra clase derivada llamada vendedor. Entonces primeramente vamos a ver la que dice gerente. La clase gerente tiende empleado. Esta tiene su propio atributo, en este caso salario, bono, salario final de gerente. Acá tenemos el constructor, el cual recibe el nombre, año trabajado, salario y bono. Tanto el nombre como los años trabajados los traemos desde el constructor padre, es decir que los estamos heredando. Pero salario y bono sí ya provienen de los parámetros. Luego acá tendríamos el método calcular salario que lo estaríamos sobreescribiendo al asignarle valor al atributo salario final gerente. En este caso sería igual a salario más el bono del gerente. Luego tenemos acá el método mostrar detalle, que básicamente lo que hace es que nos muestra todos los detalles, tanto el nombre, los años trabajados y el salario como tal del empleado. En este caso el salario del gerente. Luego tenemos acá la clase vendedor, igualmente hereda de empleado. Acá este también tiene sus propios atributos. Son los mismos que los de gerente. Salario final, empleado, bono, salario. Luego tenemos acá el constructor, igualmente hereda nombre y año trabajado del constructor padre, pero salario y bono sí provienen de los parámetros. Luego acá tenemos el método calcular salario, igualmente lo estamos sobreescribiendo, asignándole el valor a salario final empleado con salario más el bono. Y tenemos acá mostrar detalles, que igualmente como en gerente nos muestra en consola el nombre, los años trabajados y el salario del empleado en este caso. Luego acá tenemos la clase que instancia, la clase main, para calcular el salario como tal. Entonces acá instanciamos el vendedor, le pasamos los parámetros que pide, en este caso nombre, año trabajado, salario y bono. Y hacemos el llamado de sus métodos. Igualmente en gerente, acá lo instanciamos, le pasamos los valores, los parámetros y hacemos el llamado de sus métodos. Entonces si nosotros ejecutamos acá, esto automáticamente nos mostraría por consola el nombre, los años trabajados, 5, salario, empleado sería igual a 2 millones, papá. Y acá tenemos igualmente con el empleado José, años trabajados, 10, salario empleado, 4 millones. Entonces así funcionaría la clase empleado con clase gerente, vendedor y calcular salario. Luego acá tenemos el ejercicio número 3, que nos dice el uso incorrecto de la clase abstracta y nos indica de que intentemos instanciar una clase abstracta directamente y observa los errores de compilación. Y también nos dice de que definamos un método concreto en una clase abstracta que sea necesario sobreescribir en la clase derivada. Entonces procederemos a acá. Si nosotros intentamos instanciar una clase abstracta, nos damos cuenta de que nos dice error. ¿Por qué? Porque una de las principales características de la clase abstracta es que no podemos instanciarla. Entonces por esa razón nos dice que nos da error.
Luego nos dice de que intentemos acá, perdón, vamos a empleado. Nos dice de que creemos dos clases, unos métodos concretos dentro de la clase abstracta. En este caso podríamos declarar el método años trabajados y mostrar el nombre del trabajador individualmente. Entonces en este caso, para sobreescribirlo, simplemente nosotros vamos acá, aquí tenemos años trabajados, aquí estaríamos sobreescribiendo los años trabajados, ¿sí? Igualmente acá en vendedor, aquí estaríamos nosotros sobreescribiendo los años trabajados. Porque si nos damos cuenta acá, en la clase de padre, año trabajado no tiene, digamos que cuerpo, por decirlo de esa manera. También podríamos hacer lo mismo con mostrar nombre.